Con líderes encarcelados y Trump fuera de la Casa Blanca, ¿cuál es el futuro del grupo supremacista de los Proud Boys? De haberle respondido Hail Emperador Trump ante un llamado del exmandatario a protestar por el presunto robo de la elección en noviembre. Varios miembros del grupo ultraderechista ahora aseguran que están solos y que el presidente pasará a la historia como un fracasado. Un perdedor, un fracaso total o extremadamente débil han sido los últimos calificativos que miembros del grupo Proud Boys, hasta hace poco fervientes seguidores de Donald Trump, han compartido entre ellos últimamente refiriéndose al expresidente. De haberle respondido Hail Emperador Trump ante un llamado del exmandatario a protestar por el presunto robo de la elección en noviembre. Varios miembros del grupo ultraderechista ahora aseguran que están solos y que el presidente pasará a la historia como un fracasado. Así consta en varios canales a través de los cuales se comunican sus miembros, desde Telegram hasta la red social Gap, como pudo verificar el diario The New York Times. En ello se han hecho llamados a dejar de participar en manifestaciones y protestas en nombre de Trump o del Partido Republicano. Entienden como una traición o al menos como una muestra de debilidad el hecho de que Trump condenara los hechos del Capitolio y que finalmente haya cedido el poder, mientras varios miembros del grupo ahora enfrentan cargos por lo sucedido el 6 de enero en la sede del Congreso. A pesar de que algunos manifestantes lo solicitaron a través de cartas y declaraciones públicas, Trump finalmente no perdonó a ninguno de ellos antes de dejar la Casa Blanca. Detenidos por los sucesos del Capitolio. El FBI arrestó el miércoles a un alto miembro de los Proud Boys, Joseph Randall Biggs, de 37 años, de Florida, quien ahora enfrenta cargos de obstrucción corrupta de un procedimiento oficial del Congreso, entrada ilegal y conducta desordenada por los sucesos ocurridos en el Capitolio. Varios miembros del grupo han sido acusados y en general más de 100 personas han sido arrestadas, mientras el FBI continúa procesando imágenes de los disturbios de ese día. El actual líder de la organización, Enrique Tarrio, fue arrestado en Washington, D.C. 2 días antes de lo ocurrido en el Capitolio, acusado de incendiar una bandera de Black Lives Matter arrancada de una histórica iglesia negra de Washington durante las protestas del pasado mes. Sin embargo, el FBI declaró después que su arresto estaba vinculado con información de inteligencia previa que aseguraba que Tarrio podría ser causante de violencia ese día en el Capitolio, según un reporte del Miami Herald. No esperaban esa reacción de las autoridades. Cuando el presidente Trump dijo, refiriéndose a los Proud Boys, que retrocedan y se mantengan listos durante el primer debate presidencial en septiembre de 2020, este grupo recibió un tremendo respaldo y la frase se convirtió en un grito de guerra para el grupo, que capitalizaron para publicidad, reclutamiento, mercadería y recaudación de fondos, dijeron a una televisora. Stephanie Foggett, miembro del Southern Center, un centro de estrategia no partidista que analiza los problemas de seguridad global y que ha llevado a cabo varios reportes sobre el terrorismo interno en Estados Unidos. Creo que las personas involucradas en el asalto al Capitolio el 6 de enero no esperaban que las fuerzas del orden reaccionaran de la misma manera que habrían reaccionado contra otro grupo de manifestantes, añadió Foggett, haciendo referencia al empoderamiento de este tipo de grupos de extrema derecha, envalentonados con la retórica del presidente Trump. Según la experta, estos grupos esperaban seguir beneficiándose del doble rasero de Estados Unidos en términos de cómo se ven ciertas amenazas a la seguridad en este país. Sin embargo, a medida que sus miembros están siendo arrestados, grupos como Proud Boys se enfrentan a responsabilidades por sus acciones violentas, añadió. Crowdfundings cristianos. Un sitio web de orientación cristiana que dice recaudar fondos para la esperanza ha sido el canal utilizado por Proud Boys para conseguir financiación, tanto por algunos miembros individuales para acudir a la protesta de Washington el día 6 de enero, convocada por Trump, como ahora para pagar abogados para sacarlos de la cárcel. Nick Och, un miembro de Proud Boys, había recaudado $300 a través de ese sitio para hacer su viaje a la capital ese día. Tras ser arrestado, ahora recoge dinero para su defensa en el mismo sitio web.
Este mismo canal ha sido empleado por Enrique Tarrio, el líder del grupo, para conseguir fondos para su defensa legal, ya que al ser arrestado en Washington las autoridades encontraron en su mochila cargadores de armas de fuego de gran capacidad, lo que resultó en delitos más graves. Una petición para contribuir a la libertad de Enrique Tarrio recaudó más de $113,000 para su defensa legal, con más de 1.500 donantes, según informaron varios medios. La petición fue creada por el propio Tarrio y promocionada por cuentas de Proud Boys en plataformas como Parler. Una revisión de CNN encontró más de 2 docenas de peticiones similares para recaudar fondos relacionados con los hechos del Capitolio el pasado 6 de enero. Actualmente muchas de ellas no pueden encontrarse en la plataforma, incluida la de Tarrio. Mirando al futuro. No vamos a ir a ninguna marcha, sugerimos que no vayan a estos eventos, no nos sentaremos de brazos cruzados durante los próximos 4 años, pero podemos elegir nuestras batallas en el futuro, dijo el líder de los Proud Boys, Enrique Tarrio, tras los sucesos del Capitolio y la repercusión que han tenido. No todo tiene que pasar el 20 de enero. El 20 no es el último día en el que podemos luchar. Creo que no es el momento de ir a la capital con nuestras armas a menos que quieras que la Guardia Nacional te pare los pies, escribió otro usuario en uno de los chats ultraderechistas, según un reporte del medio digital español eldiario.es. Para varios expertos, estos grupos violentos como Proud Boys, que ahora parece distanciarse de Trump, no desaparecerán de la noche a la mañana y se espera que continúen siendo una amenaza. Una posibilidad es que incluso se unan más entre ellos y que usen los hechos de ese día para reclutar a nuevos miembros y formar una base más sólida, con más ataques del tipo lobo solitario, ya que es poco probable que vuelvan a ocurrir sucesos como el del pasado 6 de enero en el Capitolio, instigados por el propio presidente. Pero aunque grupos como los Proud Boys ahora le critican al mandatario su debilidad, no todos parecen distanciarse de Trump, y en los chats y canales en internet vinculados con Cannon aseguran que el mandatario sabe lo que hace y que sigue siendo nuestro líder. Joe Biden firmó 2 decretos que otorgan ayuda financiera a millones de estadounidenses. El presidente de Estados Unidos rubricó 2 órdenes ejecutivas que establecen un salario mínimo para empleados federales, aumentan la ayuda alimentaria y amplían las características del seguro de desempleo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este viernes 2 decretos de emergencia para ofrecer asistencia financiera a millones de estadounidenses, mientras el Congreso inicia los debates sobre el paquete de $1,9 billones para ayudar a los afectados por la pandemia de coronavirus. Las 2 órdenes ejecutivas de Biden aumentan la ayuda alimentaria, protegen a los desempleados y allanan el camino para que los trabajadores del gobierno federal y los contratistas obtengan un salario mínimo de $15 por hora. No podemos y no dejaremos que la gente pase hambre. No podemos dejar que la gente sea desalojada por algo que no tuvo que ver con ellos. No podemos ver cómo la gente pierde sus trabajos. Tenemos que actuar ahora, expresó el mandatario desde la Casa Blanca antes de firmar los documentos. En otro pasaje de su locución, Biden aseguró que el gobierno tiene una obligación moral de proveer alivio, pero la decisión también es un imperativo económico. Estamos en medio de una emergencia nacional, tenemos que actuar acorde, dijo el mandatario, quien dijo a su vez que espera que la cantidad de muertes como consecuencia del COVID-19 supere las 600,000. Actualmente la cifra es ligeramente inferior a 412,500. Funcionarios del nuevo gobierno ya habían defendido la necesidad de implementar las medidas y de hacerlo rápido. El pueblo estadounidense no puede darse el lujo de esperar, dijo el director del Consejo Económico de la Casa Blanca, Brian Deasy. Muchos dependen a un hilo, requieren ayuda y estamos comprometidos a hacer todo lo posible para brindar esa ayuda cuanto antes, añadió. Deasy señaló que los decretos no sustituyen al estímulo adicional que, según Biden, es necesario más allá de los $4 billones de ayuda ya aprobados, incluidos 900,000 millones en diciembre. Varios legisladores republicanos han declarado su oposición a ciertas disposiciones del plan del demócrata de realizar pagos directos a individuos, brindar ayuda a los gobiernos estatales y locales y el establecimiento del salario mínimo nacional en $15 por hora.
La mayor parte de los economistas creen que Estados Unidos puede recuperarse con fuerza una vez que la gente esté vacunada contra el coronavirus, pero la situación sigue siendo difícil con el cierre de negocios y escuelas. Se han perdido casi 10 millones de empleos desde febrero de 2020 y alrededor de 30 millones de familias no tienen asegurado el acceso a los alimentos. Una de las órdenes de Biden exige al Departamento de Agricultura que estudie un ajuste de las normas de ayuda alimentaria para que el gobierno esté obligado a dar más dinero a las personas que pasan hambre. Los niños que no pueden almorzar en los comedores escolares por la enseñanza a distancia recibirían un aumento del 15% en la ayuda alimentaria, según un documento informativo de la Casa Blanca. Las familias de ingresos más bajos podrían recibir prestaciones de emergencia bajo el programa de asistencia nutricional suplementaria. Además, crearía una garantía para que los trabajadores puedan seguir cobrando la prestación por desempleo si se niegan a aceptar un trabajo que ponga en peligro su salud o renuncian a uno con las mismas características. La segunda orden ejecutiva de Biden devolvería a los sindicatos los derechos de negociación anulados por el gobierno anterior, protegería el sistema de empleo civil y promovería un sueldo mínimo de $15 por hora para todos los empleados públicos federales. El presidente quiere iniciar un proceso de 100 días para que los contratistas paguen el mínimo de $15 por hora y den a sus trabajadores licencia paga de emergencia, lo cual sería una presión sobre el sector privado para elevar sueldos y beneficios. En tanto, la Casa Blanca se niega a hablar de plazos para aprobar su paquete de rescate y afirma que sus funcionarios apenas comienzan a concertar reuniones con legisladores para discutir la propuesta.